Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga de una manera muy especial. En esta ocasión agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Dios permite a la zona de Topilejo, siendo nuestro representante de zona, nuestro hermano muy amado Julio Vázquez, a quien le enviamos un saludo en el amor de Cristo y deseamos que el Señor le siga fortaleciendo de una manera muy especial. En esta ocasión vamos a presentarles un tema muy necesario para que el pueblo y la iglesia del Señor esté bien instruida, doctrinada conforme a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios del día de Halloween? En este momento vamos a pedirle al Señor de su ayuda para que podamos dar este tema y que todos ustedes tengan la enseñanza de la palabra de Dios. Poderoso Dios y Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos con todo nuestro corazón por la vida que nos das y también la oportunidad de servirte y que todo tu pueblo, toda tu iglesia tenga la enseñanza de tu palabra. También todas aquellas personas que han de seguir, han de escuchar esta transmisión, que reciban el consejo de tu palabra santa. Para ello has escogido a siervos tuyos que están con nosotros, por quien te pido que les bendiga, les uses y que tu Espíritu Santo nos guíe de tal manera que podamos dar este tema conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Con nosotros está nuestro hermano siervo de Dios y pastor de la iglesia en la colonia La Era, Martín Mendoza. Hermano Martín, gracias a Dios porque está con nosotros. Que el Señor le bendiga y sea bienvenido. Muchas gracias, amado hermano. Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes. También con nosotros se encuentra nuestro hermano siervo de Dios y pastor de la iglesia en Xicomulco, hermano Daniel Venegas. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, buenas tardes. Gracias, hermano Pedro, por la invitación. Buenas tardes a todos aquellos que nos están viendo. Que reciban un saludo de la Iglesia de Jesús el Buen Pastor, que el Señor me permite indignamente pastorear. Dios les bendiga. También con nosotros se encuentra nuestro hermano siervo de Dios, Miguel Ángel Valencia, pastor de la iglesia de Contreras y también representante de la subzona de Contreras. Hermano Miguel Ángel, Dios le bendiga y gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, muchas gracias, hermano Pedro, por la bienvenida. Gracias a Dios que nos permite estar aquí nuevamente sirviéndole para doctrinar, para enseñar a la iglesia concerniente a estos temas tan interesantes en parte, y también para alertar a los mismos creyentes y congregantes de las iglesias respecto a este tema. Reciban un saludo de parte de la iglesia y de un servidor. Dios les bendiga a todos ustedes. Agradecemos al Señor también la presencia de nuestro hermano Daniel Rodríguez, siervo de Dios y pastor de la iglesia en la colonia Mirador. Hermano Daniel, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y sea bienvenido. Agradezco, hermano Pedro, la bienvenida y reciban también un saludo de la iglesia Monte Hermón. Que el Señor les ayude y que el Señor nos bendiga. Para introducirnos a este tema tan especial e importante para la iglesia del Señor, tenemos a nuestro hermano Martín Mendoza, quien nos va a dar el preámbulo de este tema. Amén. Miren, la santa palabra de Dios dice en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 5, en su versículo 11, dice lo siguiente: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. Este tema, sin duda, impacta en estos días, la celebración del Halloween. El Halloween tiene su origen en las Islas Británicas, unos siglos antes de Cristo. Por esos años, entre esas islas fueron colonizadas por las tribus célticas.
y tenían una clase sacerdotal, los druidas. Ellos tenían en esta celebración, para contentar al Dios de la oscuridad, al Dios del inframundo, como le decían a su Dios Samhain. Este era el Dios de las tinieblas, que para contentarlo tenían que hacerle ritos, sacrificios, y posteriormente esta celebración pasó como tradición a toda Europa, y así llegó hasta nuestros días. Es una celebración que tiene que ver mucho con el ocultismo. Es una tradición que está muy lejos de la santa palabra de Dios, que tiene como su base exaltar al reino del oscuro, al reino de las tinieblas. A través de la santa palabra de Dios, hoy vamos a ver ese tema. Vamos a ver precisamente qué es lo que dice la santa y hermosa palabra del Señor acerca de ese tema de el Halloween. Por principio, hermanos, dice la Sagrada Escritura que en el texto que acabamos de leer, donde nos marca que no tenemos por qué comunicarnos con las obras infructuosas. Infructuoso es que no tiene valor, que de nada sirve. Y nosotros como pueblo de Dios no tenemos nada por qué comunicarnos o llevar a cabo esas prácticas. Por eso hoy veremos qué dice la santa palabra de Dios sobre este tema de el Halloween. ¿Qué nos dice la Santa Biblia con relación a el día de Halloween? Hoy vamos a tener el consejo de la palabra del Señor, lo que nos dice la Santa Biblia al respecto, con nuestro hermano siervo de Dios, Daniel Venegas. Dios les bendiga, amados hermanos. Sí, realmente es una situación triste, una situación que está dañando desde hace muchos años a toda la humanidad, pero es algo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad como siervos de Dios de poder anunciar, de poder, por medio de la palabra del Señor, enseñar que son prácticas equivocadas. Y muchas de estas prácticas se hacen por una sencilla razón de que no se escudriña, de que no se examina la palabra de Dios. Quiero iniciar con lo siguiente. Dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. Y dice así: examinarlo todo, retener lo bueno. Apartaos de toda especie de mal. Muchas de las prácticas erróneas, equivocadas que la humanidad comete es precisamente por el desconocimiento, porque no examinan, simple y sencillamente se van por las modas, simple y sencillamente se van porque es algo que comúnmente se hace en el mundo. Lo hacen en la escuela, lo hacen en la sociedad, en la publicidad que le están dando a estas prácticas erróneas y satánicas. No podemos dejar de lado que los demonios existen. Y precisamente la palabra del Señor nos habla al respecto y nos dice en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. No podemos dejar de lado qué está detrás de estas prácticas, qué está detrás. Sabemos que el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar y mete prácticas sutiles, prácticas engañosas que aparentemente no sucede nada. Mucha gente piensa que son prácticas inofensivas, disfrazar a un niño, pero démonos cuenta, no lo están disfrazando de algo sencillo, los disfrazan de brujas, de lobos, de monstruos, de demonios. Eso no tiene nada de inocente. La Biblia lo reprueba
el hermano que me antecedió, por eso decía, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esto es lo que a cada uno de nosotros nos debe de ocupar, de que por medio de la palabra del Señor, nosotros como hijos del Señor, como hijos de luz, reprendamos estas prácticas. La palabra del Señor en muchos textos nos habla de estos asuntos. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 21, nos dice de la siguiente manera: y no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Se da cuenta? Cuando una persona en estos tiempos que hacen ofrendas en sus hogares y al final de estos días que están practicando precisamente estas aberraciones, estas situaciones que no están conforme a la palabra de Dios, posteriormente empiezan a consumir todo lo que pusieron allí en las ofrendas y no es bíblico. Por eso aquí San Pablo recalca y dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de demonios. Esto está ofrecido precisamente a los demonios. ¿Qué nos recomienda la palabra del Señor? Que nosotros seamos sobrios, que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando al que se descuida, buscando a aquel precisamente que piensa que no tiene ninguna consecuencia y que ve esto como prácticas inofensivas. Tengamos mucho cuidado, tengamos temor de Dios, enseñemos a la familia, enseñemos a cada uno de nuestros hijos, doctrinemos a la iglesia, hablémoslos de lo que dice la palabra del Señor y reprendamos estas prácticas. Lo dice también desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor estaba dando al pueblo de Israel para que entrara y poseyera la tierra prometida, y desde ese entonces empieza a advertir a su pueblo para que no participara de cosas de demonios, para que no participara de prácticas de pueblos paganos. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, los versículos 9 al 12. Y dice así: y cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. Abominaciones como estas prácticas del Halloween, abominaciones que vienen de otras culturas a meterse, pero hablando de culturas, hablando de la humanidad, es mejor el consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y dice: y no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego, ni practicante de adivinaciones, ni engrosero, ni sortilegio, ni hechicero. Por eso decía hace un rato, una práctica inocente que a mucha gente le parece: qué bonito se ve un niño disfrazado. No, la Biblia lo está reprobando y está advirtiendo a los padres, diciendo: no sea hallado en ti que hagas pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni engorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón, ni a mágico, ni quien pregunte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti. Se da cuenta, la palabra de Dios es clara. Dice: no practiques, no tomes estas enseñanzas de aquellas personas paganas o prácticas de demonios. ¿Por qué? Porque el Señor es claro en su palabra: estas cosas que son abominaciones, Jehová las echa delante del hombre.
es importante que cada uno de nosotros tomemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, obedezcamos la palabra del Señor para que podamos un día llegar al reino de los cielos y que la palabra del Señor nos lleve a toda verdad, que la palabra del Señor nos guíe un día con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sigamos estudiando la bendita palabra de Dios. Lamentablemente, esta práctica de Halloween está enfocada de una manera principal a los niños y a los jóvenes y ha hecho mucho estrago. Pero hoy la palabra de Dios nos da el consejo, nos da la enseñanza, y nuestro hermano Miguel Ángel Valencia nos hablará al respecto. Dios les bendiga. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es esta tradición, porque es una tradición, es una costumbre, anteriormente nuestros hermanos que también expusieron, hablaron un poco de lo que es el origen del Halloween. Antes de hablar de este punto y considerar el comentario que a un servidor corresponde, quiero dar lectura a la palabra de Dios en dos citas bíblicas. La primera está en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, que dice de la siguiente manera: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La segunda cita se encuentra en la epístola de Santiago, en su capítulo 4, versículo número 4. Con la ayuda de Dios vamos a leer este versículo de la santa palabra de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santiago capítulo 4, versículo 4, que dice de la siguiente manera: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Prácticamente esta costumbre del Halloween es totalmente, o tiene su origen en el paganismo. Esta fiesta o esta celebración, conocida por los celtas como Samaín, es una de las más importantes del periodo pagano en Europa, en la que en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre servía como celebración del final de la temporada de cosechas en la cultura celta, y era considerada como el Año Nuevo celta, que comenzaba con la estación oscura. Es tanto una fiesta de transición, el paso de un año a otro, como la apertura al otro mundo. Su etimología significa fin del verano. En la actualidad el Samaín continúa celebrándose por los seguidores de movimientos religiosos neopaganos. Bueno, aquí nosotros nos encontramos que es una fiesta celta. ¿Quiénes son los celtas? Bueno, celta es un término utilizado por lingüistas e historiadores para referirse en un sentido amplio al pueblo o conjunto de pueblos que hablan lenguas celtas, una de las ramas de las lenguas indoeuropeas. Aquí nosotros nos encontramos entonces que el Halloween es una tradición adoptada por nuestro México, por nuestro país en sí. Cuando nosotros vemos esta situación del Halloween, entonces no es algo que tuvo su origen aquí en nuestro México, sino que son costumbres o tradiciones adoptadas por la gente de otros países, de otros lugares, que no tienen nada que ver en lo absoluto, hermanos, en este caso, con la cuestión de que nosotros tenemos que ver el asunto de que todo esto tiene un trasfondo, hermanos míos, tanto espiritista, tanto satanista y totalmente pagano. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Ahora, la palabra Halloween como tal procede de la expresión inglesa Hallows Eve, que significa víspera de todos los muertos, que tiene relación con el Día de Muertos o de Todos los Santos. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos esta celebración o cuando nos damos cuenta que va a iniciar, cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta que en la actualidad
el maligno, ciertas creencias también, religiones, esto lo están matizando con un matiz de cristianismo. Hay algunos predicadores, artistas que han llegado a decir que el Halloween no tiene nada de malo, no tiene nada en lo absoluto de nocivo. Pero quiero decirles que si nosotros lo vemos por el lado de la palabra de Dios, en las citas anteriores donde un servidor dio lectura, nos dice o nos enseñan acerca del alejamiento que la iglesia debe de tener de las cosas del mundo y el no tener acercamiento con las obras de las tinieblas. El apóstol Santiago nos aclara que si se tiene amistad con el mundo, nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. Esto totalmente, lo del Halloween, es una práctica pagana del mundo que no tiene nada que ver con nosotros, porque dice la Biblia que nosotros somos la luz de este mundo. Así que ninguno de nosotros debe de inmiscuirse o tratar de meterse en lo que es una fiesta de Halloween, entre comillas. En ocasiones dicen, es que es una fiesta cristiana. No, si tiene matices de paganismo, ¿qué tenemos que hacer ahí? La luz entre las tinieblas no tiene sentido. No tiene sentido. Participar con las cosas del mundo es convertirnos en enemigos de Dios. Actualmente se está cumpliendo lo que dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, y que no se sabe hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Tomemos en cuenta entonces que en estos días debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Hacía referencia a los versículos de Santiago y de 2 Corintios, en donde nos dice que debemos de tener cuidado aún con los altares que se ofrecen o que se ponen. Hay una imagen que nos muestra, en este caso, un altar de los celtas, que es muy similar a los altares que los mexicanos, que en muchos hogares se ponen y se ofrecen. Creo que muchos de nosotros sabemos y conocemos que lo que se pone o lo que se ofrece en esos altares, de acuerdo a lo que dice San Pablo, es sacrificado u ofrecido a los demonios. Entonces tengamos mucho cuidado, tengamos bastante cuidado con esto, porque no hay mucha diferencia entre los altares de hoy y los altares de los celtas. No hay mucha diferencia. Sin embargo, nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque nosotros no debemos de tener ninguna comunión, ningún acercamiento con las obras de las tinieblas o con el mundo o con las obras del mundo o con las obras del paganismo. Tengamos mucho cuidado. Ahora, dentro de las actividades del Halloween, el hermano que me antecedió, se habla de disfrazarse, se habla de maquillarse. Bueno, aquí dentro de las actividades del Halloween, según las costumbres de los Estados Unidos, se incluye la frase dulce o truco. En nuestro México las expresiones varían de acuerdo a los estados de nuestra república. En algunos lugares llegan a decir coopere para la calavera, o aquí en nuestro México, aquí en el DF o en la Ciudad de México, llegan a decir, ¿me da mi calaverita? Bueno, niños, jóvenes, adultos inclusive, se disfrazan de diferentes tipos. Ustedes se dan cuenta que hay unos que se disfrazan de vampiros, hay otros que se disfrazan de calaveras, en fin. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la mayoría de esas gentes van con una calabaza tallada, van disfrazados, y esta calabaza tallada son conocidas como las linternas o los faroles de Jack. Nosotros nos damos cuenta que Jack es, para cierta secta o creencia, un dios. Ustedes han visto imágenes de este dios llamado Jack. Entonces, con esas calabazas andan allí pidiendo dinero o pidiendo dulces. Tengamos mucho cuidado. Una imagen que nos muestra, o que ya pasó la imagen, nos muestra precisamente una de esas calaveras talladas, color naranja. En algunos otros lugares utilizan otro tipo de calabazas de color verde, de igual manera iluminadas por una vela, en la cual allí se deposita el dulce o se deposita el dinero. Costumbres paganas definitivamente. Y tomemos en cuenta que a muchos de los que estamos aquí
En el camino de Dios, Dios nos sacó del paganismo. Por eso los versículos dicen, no tenemos o no debemos de tener ningún tipo de comunión o acercamiento con las tinieblas o con las cosas del mundo. Las cosas infructuosas, decía el versículo, deben de ser reprendidas. Tomemos en cuenta este detalle. Ahora, esto de salir disfrazados, esto de salir, bueno, lo tomamos en cuenta, no salir disfrazados, no tomar en cuenta esos detalles, porque esos disfraces o ese disfraz tiene cierta relación. Ese disfraz tipifica o simboliza la unión o relación del alma con ese mismo disfraz, que nos quiere decir que la persona que se viste de vampiro, se disfraza de vampiro como los celtas lo hacían, de acuerdo a la imagen, nosotros nos damos cuenta que esa persona a lo mejor se cree que es un vampiro. Otros se disfrazan de demonios o de, perdón la expresión, de diablos. Eso han de pensar que son. Sin embargo, bueno, esto no tiene nada de inocencia. Viene definitivamente, les decía en un principio, de una costumbre pagana, de una costumbre europea, indoeuropea, y nosotros nos damos cuenta que esos detalles son los que Dios aborrece, los detalles que Dios no quiere que en su pueblo haya. Actualmente se batalla mucho con estos detalles. Muchas veces, si queremos encontrar al mundo, lo vamos a encontrar dentro de la iglesia. Ya no es necesario salir. ¿Por qué? Porque muchos cristianos están adoptando costumbres del mundo, se están volviendo neoliberales. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Así que en estos días, tener mucho cuidado con la asistencia o invitación a este tipo de fiestas, en especial niños, adolescentes y por qué no mencionar también adultos o cristianos que se descuiden. Tengamos mucho cuidado. En conclusión, la festividad del Halloween es 100% de origen pagana, satanista y espiritista. Tengamos mucho cuidado de no inmiscuirnos en estos días con este tipo de fiestas. Recordemos lo que San Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Dios les bendiga a todos ustedes. Una bendición participar. Dios les bendiga. Esta práctica, a pesar de la pandemia que se está viviendo, la gente, la sociedad se está organizando para celebrar esta terrible y horrible práctica. Pueblo de Dios, Iglesia del Señor, no seamos engañados, no sea sorprendido, hermano, hermana, porque si alguno participa de esta práctica, está participando del reino de las tinieblas. Pero la iglesia es de Cristo. Así que hoy la palabra de Dios nos ha mostrado esta enseñanza tan especial y llegamos a una conclusión. Nuestro hermano siervo de Dios, Daniel Rodríguez, nos presentará la conclusión. Gracias a Dios hemos llegado a término de este tema tan importante de hoy. Y la palabra de Dios dice: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Es tan importante, jóvenes, niños, padres de familia, que hayamos escuchado la voz de Dios. En primer término, es un aspecto que no edifica a nadie. Antes es algo contrario a lo bueno y a la sana doctrina. Si queremos la bendición de Dios, nadie debe de practicar este aspecto que es pagano, que va en contra de Dios. También escuchamos que su origen son de tradiciones de otros países muy alejados a nuestro México. Y esto es la víspera de los muertos, esperar el día 31. No debemos participar con las tinieblas. Nosotros pertenecemos a la luz de Dios. Esto puede convertirse en algo no deseado, en algo que pueda el enemigo aún llenar familias con dolor, con aspecto de decir:
¿por qué lo hice? ¿Por qué permití esto a mis hijos? ¿Por qué dudé? Si conocemos la palabra de Dios, hermanos, sujetémonos a lo que el Señor dice. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo santo. Somos un pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Que el Señor nos guarde de caer en estas situaciones. Dios nos bendiga. Lo que nos resta es entonces pedirle a nuestro Dios su protección, su ayuda, su gracia, y que el pueblo de Dios tenga el conocimiento divino, porque dice el Señor: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hermano, hermana, a todos los jóvenes, todos los niños, aquí está la enseñanza que han recibido de parte de Dios por medio de su palabra. Así que oremos a Dios y pidámosle al Señor su protección, de su gracia, y que el Señor guarde a cada uno de sus hijos, a sus siervos, y que el nombre del Señor sea glorificado. Oremos a Dios. Padre bendito, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos porque tu palabra ha alumbrado cada vida, cada corazón. Tu palabra ha llegado a cada hogar, Señor. En esta hora te pedimos de tu gracia, tu ayuda, y glorifícate grandemente. Días difíciles, días complicados. El enemigo con todo su ejército ha preparado una estrategia para dañar almas, para dañar vidas, pero la iglesia de Cristo está en oración. Los siervos de Dios están y estamos suplicándote misericordia. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia. Salva a los jóvenes, a los niños, bendícelos, guárdalos, Señor, y destruye toda obra de las tinieblas, toda obra maligna en el nombre glorioso de Cristo. Que tu nombre, Señor, sea glorificado, y que la sangre gloriosa de Cristo cubra a tu iglesia, cubra a tu pueblo, y que tu nombre sea glorificado en cada uno de tus hijos. Te damos muchas gracias, Padre, y que tu palabra quede grabada en cada vida y en cada corazón. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que Dios les guarde y que Dios sea con todos y cada uno de ustedes.